3:09. Vamos a dar un dato más en ese acertijo, aunque creo que no hace falta. La voz de José María del Río hablando al espacio, a las estrellas. El hombre que parece que convirtió la astronomía y los enigmas del cosmos en algo cotidiano. Se habla de millones de espectadores de su serie madre. Pero hay mucho más, hay una historia desconocida, una historia que vamos a intentar contar. Por ejemplo, voy a dar este dato más, que yo creo que es muy interesante y que muestra una vocación. Un niño que va a una biblioteca, un niño que con apenas 7 años va a la biblioteca municipal buscando, pues, saciar su sed de conocimiento, que como en todos los misterios, había engendrado en su cerebro y no en el de otros. Lo cuenta su propia hermana. Mi madre llevó a Carl a la biblioteca pública de Nueva York porque él quería aprender lo que eran las estrellas. Debía tener 7 u 8 años cuando se acercó a una bibliotecaria y le preguntó si le podía encontrar un libro sobre estrellas. Ella le dijo: claro, hijo, un minuto, ahora vengo. Y apareció con un libro sobre Clark Gable, Greta Garbo, estrellas de Hollywood. ¿Ha adivinado, Carmen, alguien? Pues sí, Daniel, por ejemplo, y Jaime también nos decían, impresionante locución, encima con la música de Cosmos, me ha puesto los pelos de punta. Desde Valencia, Juan Carlos daba el nombre, Carl Sagan. Alpha de Vangelis, músicas que sonaban en aquel inicio de los 80 y la voz increíble de ese locutor, que era la voz en España de Sagan. Por cierto que luego se han hecho reposiciones de alguna forma o en DVD de esta serie y sin esa voz ya no es lo mismo, ¿verdad, Diego Marañón? Que buenas noches, vaya sorpresa. No te lo esperabas, ¿eh? No me lo habías dicho, que callado lo tenía. José María del Río, Sagan, un punto azul pálido en mitad de la nada, que es la demostración de lo poco que somos y lo que él quiere decir. Este tipo, asombroso, con luces y sombras como todo el mundo, pero que era un niño con una inquietud especial. Ya lo hemos visto desde el principio, ¿eh? Sí, José María Carrascal lo definía en 1980 en sus crónicas para ABC como, bueno, en 3 líneas decía: profesor en la Universidad de Cornell, 45 años, 2 hijos, 2 divorcios, premio Pulitzer, 4 libros en su haber que han sido otros 4 superventas, y la revista Time acaba de dedicarle su portada, el titular: The Showman of Science, el showman de la ciencia. Un hombre con cuello vuelto, con chaqueta de pana, con sonrisa franca, a través de una nave interespacial que de repente populariza términos que parecen lejanísimos al común de los mortales. Estamos hablando de Cosmos, pero antes de Cosmos hay algo, que es su paso por las universidades. Y un detalle muy interesante, parece que en Harvard, en la mítica Harvard, era un incomprendido, Diego. Sí, el papel público que adoptó Carl Sagan durante su carrera en televisión le valió entre sus compañeros, entre sus colegas, el calificativo un tanto peyorativo de divulgador más que otra cosa. Ellos no veían con muy buenos ojos ese afán de popularidad que parecía tener, pero eso sí, todos ellos reconocían que todo aquello cuanto contaba Carl Sagan en televisión, a pesar del lenguaje quizá demasiado lírico o épico para ellos, llegaba al público, todo era real y todo quedaba meridianamente claro. Vamos a conocer, vamos a ver si tantos amigos y amigas se les ha puesto la carne de gallina, ¿no? Cuando han escuchado a José María del Río y han escuchado a Sagan vivo, porque Sagan falleció, luego lo contaremos, se han vuelto a sentir esa conexión con el icono, ¿no? Que se siente cuando uno escucha pues a Félix de la Fuente, a Fernando Jiménez del Oso, a tantos que hicieron tanto, y que cuando ha pasado el tiempo es cuando vemos que renace en nosotros una especie de extraña comunión con ellos. Bueno, pues Harvard fue un lugar donde era un bicho raro. ¿Por qué? Porque él quería contar las cosas de forma apasionada. Tuvo mucho éxito como profesor, pero tenía claras las diferencias. Le interesaba más la comunicación pública, la popularización. E irónicamente, en el entorno de Harvard pudo ocurrir que este interés en popularizar la ciencia fuera perjudicial para su carrera. En cambio, en Cornell siempre se investigaban temas insólitos, avanzados y especulativos, que eran exactamente los que a él le interesaban.
Vemos a un hombre que tiene pasión desde niño por las estrellas, que es incomprendido en Harvard a pesar de su gran inteligencia, de su conocimiento, y que acude a Cornell donde parece que todo va más avanzado, que no hay tanto miedo. Vamos a escuchar la introducción a la gran serie Cosmos. Y ahora Diego nos va a contar qué supuso. Yo creo que en el mundo y también en España era algo sensacional. Yo creo que la mayoría de niños españoles vimos el espacio por vez primera acompañados por esta voz. El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como si fuera un recuerdo lejano, de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro... Y una cosa clarísima y flagrante, era un poeta de la comunicación, no era un texto cualquiera, era algo que iba al centro de las emociones y del corazón de millones de personas. Estas palabras, fundidas con la inmensidad del espacio, le hacían sentirse a uno muy pequeño, ¿verdad, Diego? Exactamente. Esos eran los primeros minutos de la serie Cosmos, del primer capítulo. Cosmos se rodó en los años 78 y 79, se estrenó en 1980 en Estados Unidos, se ha emitido en 60 países, ha sido vista por más de 500 millones de personas, con un presupuesto por aquel entonces bastante considerable, de casi 8 millones y medio de dólares, hablamos de hace más de 30 años, inspirada en unos documentales que se habían emitido previamente en la BBC. Fue una coproducción de los Estados Unidos, Reino Unido y lo que era entonces la República Federal de Alemania. En España llegó a Televisión Española justo después del telediario, el jueves 15 de julio de 1982. Compartía parrilla con series como Ramón y Cajal y, como hemos dicho, la voz en castellano era la de José María del Río. Hay un dato curioso, Iker, y es que en los estudios de doblaje, donde se dobló Cosmos, se cuenta que nunca se habían encontrado con una producción de tal calidad, de estas características, y que hicieron algo que no se solía hacer en otras producciones, que es contar con un asesor técnico que ayudase al traductor de la serie. El mejor que dieron fue un sacerdote jesuita, por cierto. Y con Cosmos aventuras, y no dejaron, por ejemplo, los misterios o los ovnis de lado, y vamos a hablar ahora de eso, pero quizá la aventura más llena de locura, la aventura más digna de un Cristóbal Colón, fue la de mandar un disco de oro a las estrellas. Un disco de oro con un mensaje para los extraterrestres. Sí, señor. Sagan concibió la idea de enviar eso, lo que tú acabas de decir, un mensaje inalterable de alguna manera al espacio exterior, que solo pudiera ser entendido por una eventual o posible civilización extraterrestre. Lo hizo en una placa de oro, en primer lugar, que se colocó en la sonda Pioneer, y posteriormente en un par de discos de oro que diseñó él mismo y su tercera mujer, también co-guionista de Cosmos, por cierto, que se insertaron en las sondas Voyager. Todo esto lo contaba en la serie. Tal vez en el futuro esas naves sean interceptadas por seres de una civilización extraterrestre. Aunque una máquina por sí sola no puede decir mucho de sus fabricantes. De manera que cada una lleva un disco de oro con las ondas cerebrales de una mujer de la Tierra y una antología musical de nuestro planeta, incluyendo saludos en 60 idiomas y sonidos de ballenas. En la funda del disco están las instrucciones para escuchar los sonidos y ver las fotos adjuntas que forman el álbum familiar de un mundo lejano. Como no podía ser de otra forma, el fondo de Vangelis, que nos acompaña, como siempre ha acompañado las palabras de Sagan. Gracias a él, gracias a esa nave, a una nave muy anterior a la nave del misterio, desde luego, a través de un gran ventanal se veían mundos solo antes imaginados, ni siquiera esbozados. Y se veían instalaciones de la Tierra maravillosas, dignas de la ciencia ficción. ¿Alguien ha podido olvidar esas antenas inmensas en mitad de Puerto Rico, como grandes oídos abiertos a la inmensidad,
y a través de las cuales se esperaba recibir el mensaje de otros mundos? Este es el telescopio de radio radar más grande del planeta Tierra, el Observatorio Arecibo. Está situado en un apartado valle de la isla de Puerto Rico. Envía y recibe señales de radio. Es tan grande y potente que podría comunicarse con un radiotelescopio idéntico que estuviera a 15.000 años luz, a mitad de camino del centro de la galaxia de la Vía Láctea. Lo curioso de Sagan, y quizá el secreto de su éxito, aparte de la pasión y de querer ser lo que era, es que conjuntaba perfectamente las palabras, el ritmo de lo científico y lo divulgativo, acudiendo al heroico y, cuidado, no quedándose en lo tecnológico. Diego, Carl Sagan nos enseñó sitios que luego hemos reconocido, por ejemplo, con superproducciones como Ágora, la Biblioteca de Alejandría. Sí, este señor. hombre rediseñó la Biblioteca de Alejandría con ordenadores, con escenarios, como un lugar de conocimiento, y de pronto en mitad de Cosmos, en mitad del espacio, aparecían las culturas más remotas. Sí, señor. El propio Amenábar reconocía, ¿no?, la influencia de Cosmos digamos, en la concepción de los escenarios que pudimos ver en Ágora. Tuvo cierta polémica la inclusión de este episodio en el primer capítulo de Cosmos, porque bueno, su visión de la Biblioteca de Alejandría fue un tanto criticada por algunos historiadores que no compartían de todo en lo que Sagan contaba en ese capítulo. La verdad es que, como dices, los efectos especiales de la serie eran impresionantes, pocas veces vistos antes. Se incluían en la versión original un total de 70 secuencias que incluían efectos ópticos, y bueno, para que te hagas una idea, los encargados de llevar a cabo estos efectos especiales eran, entre otros, estaba Robert Ballack, que fue ganador de un Oscar por La Guerra de las Galaxias. Él trabajó en Cosmos. O sea, que era una serie que estaba dispuesta para que todo el mundo, en su hogar, en frente de la televisión, se quedase pensando en la idea abrumadora, ¿no?, y cósmica del espacio interestelar. ¿Cómo veía Carl Sagan? Él en mitad, es un episodio impresionante. Ahora se puede volver a revisar todo esto en internet, y yo os pido, y pido a los amigos que nos escuchen, por favor, os lo voy a preguntar luego a vosotros, el recuerdo, ¿no?, el flashazo de esta gran serie que de repente nos ponía los ojos en lo sideral. ¿Cómo veía Carl Sagan la Biblioteca de Alejandría? Pues no podía ser de otra forma, de una manera épica, heroica. Y yo ahora, sinceramente, reescuchando las palabras, veo tal poesía en cada frase que me empequeñezco y me sorprende. Carl Sagan, Biblioteca de Alejandría. Si pudiera regresar en el tiempo, este es el lugar que yo visitaría. La Biblioteca de Alejandría en su apogeo, hace 2000 años. Aquí, realmente, comenzó la aventura intelectual que nos ha conducido al espacio. Fue el primer verdadero instituto de investigación del mundo. ¿Y qué es lo que estudiaban? Estudiaban todo, el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa orden del universo. Y ahí teníamos al señor Carl Sagan, que también se ocupó, cómo no, de un tema que era vital, de suma importancia en aquella época, principios de los 80, final de los 70, los ovnis en Cosmos. Diego. Sí, porque Sagan estaba convencido de la existencia de vida extraterrestre. No así de la visita de platillos volantes o naves extraterrestres, pero sí de esa existencia de vida extraterrestre a la que él contribuyó a buscar, ¿no? Como dijimos antes, logró que las sondas Pioneer llevasen hacia Júpiter una placa con un mensaje de amistad interplanetaria. Y bueno, Sagan siempre utilizó, digamos, misterios clásicos, ¿no? Hablaba de astrología, siempre con un punto bastante crítico. Hablaba de astrología, hablaba del suceso de Tunguska, y habló en el episodio número 12 de la abducción del matrimonio Hill. Ni más ni menos, la primera gran abducción, esa pareja, un hombre negro, una mujer blanca, causa un efecto tremendo. Digamos, el testimonio de estas personas que han sido pues llevadas mediante secuestro a una nave de origen desconocido, según siempre su declaración, y dentro observan una especie de mapa estelar y también unos seres terribles. Da la vuelta al mundo este caso, y Carl Sagan
lo contaba así. Lo que ocurre es que igual también hay historias más o menos secretas que quiero que Javier nos desvele en torno a esa relación entre el gran científico, el astrónomo estrella y los ovnis. Así hablaba de la gran abducción estadounidense. Esta es la historia que contaron Betty y Barney Hill. Prácticamente todos los científicos que han estudiado el caso se muestran escépticos. Pero los defensores de los ovnis creen que el caso Hill es un ejemplo clásico de un encuentro en la tercera fase. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? El mismo psiquiatra de los Hill describió su historia como una especie de sueño. No hay pruebas que lo demuestren. El argumento del mapa estelar no tiene valor. Y sin embargo, este es uno de los casos mejor atestiguados de encuentros con ovnis. Las declaraciones extraordinarias no están respaldadas por pruebas extraordinarias. Javier, compañero, ¿hay algo que tengamos que saber de la tramoya de este gran divulgador y su relación un poco espinosa con el asunto ovni? Bueno, quizá conviene saber que muchos años antes de que Carl Sagan escribiera los guiones de esta magnífica serie de Cosmos, que se estrena en 1977, él ya estaba interesado e implicado en estas cuestiones. Conoció, por ejemplo, y fue amigo a partir del año 64-65 de Jacques Vallée, uno de los grandes astrofísicos y también de los científicos que se han ocupado en un momento u otro con intensidad del tema ovni. Y en 1969 él coordinó una serie de conferencias dentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia sobre el tema ovni, a la que asistieron, entre otros, Joseph Allen Hynek, que es un poco el padre de la ufología moderna, asesor del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar las apariciones de objetos no identificados en territorio americano, o por ejemplo James McDonald, que fue profesor en el Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona en Tucson y uno de los grandes defensores de esta cuestión de los ovnis y de la realidad del fenómeno ovni. En aquellas reuniones hubo pros y contras. Sagan intentó estar un poco en el justo fiel de la balanza y finalmente recopiló todo aquel mare magnum, digamos, de conclusiones y de aspectos científicos sobre la problemática de los no identificados en un libro que yo le tengo especial aprecio y que guardo desde hace muchos años en mi biblioteca personal, que no está traducido al español, y que se titula Los ovnis, un debate científico. Sagan hizo un libro sobre ovnis. Sí, él fue el que juntó todas aquellas conferencias y le hizo un prólogo y comentarios a lo largo de toda la obra y lo publicó en 1972, es decir, estamos hablando de 5 años antes de que él se hiciera mundialmente famoso con su serie. Sagan hizo muchísimas cosas, Diego, pero tenía la esperanza de encontrar un mundo para salvar de la autodestrucción al planeta Tierra. Da la sensación en su serie, en sus escritos, de que la tecnología humana, el aprovechamiento desmesurado de los recursos, nos estaban llevando a una espiral sin salida, y que quizá, y esto sí que es, no sé si profético, pero desde luego impresionante, muchos mundos muertos del sistema solar y del espacio, muchos mundos muertos, eran el reflejo, el calco de alguna forma, de humanidades que habían tenido cierta tecnología y que solo habían alcanzado la autodestrucción. Ese final un tanto tremendo en uno de los últimos capítulos de la serie hace reflexionar al escucharlo 30 años después, Sí, Carl Sagan además estaba especialmente involucrado en la lucha contra las armas nucleares, ¿no? Hasta el punto de que entre 1986 y 1987 fue arrestado en 2 ocasiones cuando intentaba trepar una valla de un campo de pruebas para bombas atómicas. ¿Sagan arrestado? En Nevada, sí, en 2 ocasiones, entre los años 86 y 87 en Estados Unidos. Lo que estaba haciendo era protestar contra la carrera nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde luego que ese peligro nuclear, esa inquietud, quedaba también patente en el último capítulo de Cosmos. Fue uno de los que acuñó de hecho el término invierno nuclear, sí, y el que nos hizo temer las consecuencias de un posible enfrentamiento entre las 2 superpotencias. O sea, también fue adelantado en ese aspecto. Absolutamente, y en otros muchos aspectos. Por ejemplo, el tema del cambio climático, que ahora está muy de moda y que todo el mundo utiliza esa terminología. Él llegó a esa conclusión estudiando otros planetas del sistema solar, especialmente Venus. Él hizo varios estudios sobre la atmósfera de Venus, sobre el calentamiento de la atmósfera de Venus, y extrapoló sus conclusiones a qué podría suceder si la contaminación, el dióxido de carbono pudiera hacer más opaca nuestra atmósfera y crear un cambio climático. Imaginaos mundos como Marte, imágenes de Marte, planetas
que parece que han hervido de alguna forma, que no hay atisbo de vida aparente, que grandes temperaturas han arrasado cualquier recuerdo de eso que es la vitalidad de un organismo. Y Sagan, sobre esas imágenes, estamos hablando del año 80, 82 en España, con el impacto que esto producía, con esta voz de Del Río, hablaba de, claro, yo repito, esa especie de poesía, una poesía, en este caso, con cierta esperanza, pero también apocalíptica, con imágenes del cosmos en mitad de la negrura, con imágenes de los planetas flotando, todo adquiría, no sé, algo, una especie de pátina que se nos colaba dentro, a chicos y a mayores. Comprobadlo, cerrad los ojos si es posible. La nave viajaba y en esos mundos muertos se componía la siguiente sinfonía de palabras. En un sueño que tuve una vez, me imaginé a mí mismo buscando otras civilizaciones en el cosmos. Entre 100.000 millones de galaxias y miles de millones de estrellas, la vida y la inteligencia han tenido que surgir en muchos mundos. Muchos mundos son estériles y desolados. En ellos, la vida nunca apareció, o quizá fue extinguida por alguna catástrofe cósmica. Puede que existan mundos llenos de vida, pero que todavía no han evolucionado hasta la inteligencia y la alta tecnología. Es probable que haya civilizaciones que alcancen tecnología y que la usen rápidamente para autodestruirse. Y quizá también existan seres que aprenden a vivir con su tecnología y consigo mismos, seres que perduran y se convierten en ciudadanos del cosmos. Esa frase, ese término, ciudadanos del cosmos, personas que eran capaces de convivir con la tecnología, la ciencia, el conocimiento y no acabar con su propia estirpe. Estamos hablando de una serie que sale a la luz pública internacional en plena Guerra Fría, queriendo demostrar, como decía antes el monólogo que hemos regrabado de alguna forma, a todo el mundo que éramos muy pequeños para andar enfrascados en batallas, una simple mota de polvo suspendida por un rayo de sol. Recuerdos de Cosmos, y que sean muy fugaces, casi como una estampa. Santi, Javier, Carmen, yo no sé si por año recuerdas Cosmos en su emisión, tú eras muy pequeña, yo creo. Santi. A mí me cambió la vida. Así. Uf, pues qué fuerte, sí. Y me cambió la vida, fíjate, un capítulo. El poder de una serie de televisión, también es bonito verlo, El capítulo 9, fíjate, en el que se describe el ciclo de vida de una estrella. Y yo no fui la misma persona antes y después, porque se me metieron en el ADN dos ideas que me han acompañado siempre y que han determinado mucho de lo espiritual, digámoslo así en mí. Una, que todo lo que somos viene del Sol. La vida, la energía. Curiosamente, de todo lo que se mueve en el planeta, la energía nuclear es lo único que no procede del Sol, es la única excepción. Y la otra, que todo lo que vemos, todo lo que conocemos, da igual lo permanente que nos parezca, las pirámides, este estudio, el planeta mismo, desaparecerá algún día y no quedará ni rastro de que existió. Eso te hace ver las cosas de otra manera y a mí me cambió la vida. Escuchando a Sagan en estos minutos de radio, yo me hago una pregunta que seguro que muchos de los oyentes de Milenio 3 también se estarán formulando. Cuando se emitía la serie de Carl Sagan Cosmos, había también otras ventanas donde aprendíamos muchas cosas. Estamos hablando de Ramón Sánchez Ocaña, Más vale prevenir, por ejemplo. Mítico. Claro, o estamos hablando de Más allá, de Fernando Jiménez del Oso, o La puerta del misterio. ¿Qué hemos hecho con nuestra televisión? Suena un tanto apocalíptico, como sonaban las palabras de Sagan. ¿Tú no recuerdas casi ni en retazos, Carmen, las imágenes de la nave y cuando yo me empeño en lo del cuello vuelto y la chaqueta de pana? Bueno, tú en el Cuarto Milenio además hiciste un homenaje a Carl Sagan en alguno de los programas. Volveré. Yo recuerdo un capítulo que era con una tarta de manzana. Sí, señor. La tarta de manzana. Que además la iban haciendo poco a poco. No, iban haciendo la tarta, iban metiéndola en el horno. Tenía algo que ver, lo recuerdo, pero algo que ver con las estrellas, cómo se iban formando, y a la vez hacía una comparativa con la tarta de manzana. Pero eso es lo que tenía Sagan, que por cierto yo lo repito, y me gusta esa sensación. Qué pequeño me siento, qué poco me siento, qué mediocre me siento cuando escucho a un tipo como Sagan, cuando veo un guión establecido como el de Sagan y veo tanta belleza en cada palabra. Bueno,
nos queda mucho por aprender, desde luego, ¿no? Él tiene una colección de frases enormes, que en fin, que son citas que se podrían utilizar para casi cualquier cosa, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, a veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la situación es asombrosa. Era un poco Einstein en cuanto a las frases, Sagan, ¿eh? Tenía ese impacto, tenía esa fuerza, tenía, bueno, ese episodio de la tarta de manzana que yo me acuerdo muy bien, con Alfa de fondo sonando. Él hacía dos cosas que eran increíbles. Para explicar el tamaño de un átomo, cogía la tarta de manzana y decía, habría que partirlo 100 veces por sí misma. Tú decías, bueno, no es tan pequeño el átomo, por tanto, este pedazo de tarta 100 veces, no. Por la mitad, por su mitad, por su mitad. Claro, al séptimo corte ya no había nada y había que seguir cortando hasta 100 veces. O luego cogía un folio, como este, lo ponía así delante de la cámara y decía, en el canto de este folio hay 100.000 átomos en línea. Y claro, te explicaba unas cosas que solo una mente absolutamente prodigiosa podía hacer. ¿Qué fue de Sagan? ¿Cuándo nos dejó, Diego? Pues nos dejó en 1996. Murió a los 62 años víctima de una neumonía que se complicó, una enfermedad que la arrastraba desde hacía unos años, que era la mielodisplasia, una anomalía en el desarrollo de las células sanguíneas, que bueno, en sus últimas entrevistas ya mostraba un aspecto, la verdad, bastante deteriorado. Y bueno, todo el mundo se hizo eco, ¿no? Ese día, el 20 de diciembre de 1996, a las 3 de la mañana, cuando Sagan cogía ese diente de león y se elevaba hacia el cosmos. Cuando Santiago Camacho decía que cambió su vida escuchar una voz de Sagan, de José María del Río en España, y ver unas escenas, nos damos cuenta primero de la responsabilidad y segundo de la potencia que tienen los medios de comunicación para bien y para mal. Por lo tanto, la pregunta que lanzaba al cosmos Javier Sierra no es ninguna tontería, ni mucho menos. Es cuántas vocaciones no, sino todo lo contrario. Cuánta abyección también a veces se produce con un mensaje mal dado en ciertas edades, ¿no? Y cómo una cantidad de maestros impresionantes nos enseñaron a amar las cosas. Y Sagan está ahí entre ellos, capaz de esa épica, de esa emoción, sin épica, sin entusiasmo. La ciencia solo es difícil que entre, porque es compleja. Sagan consiguió ese milagro. Incluso el milagro, aunque sea como anécdota, que me contaba Diego Marañón, del nombre de Google, que él lo explicaba de alguna forma, de una forma sencilla, hablando de números casi infinitos, ¿verdad? Sí, cogía un rollo de papel enorme. Y bueno, en ese capítulo él estaba dentro de un castillo, una especie de castillo medieval, e iba desenrollando ese papel por todas las estancias del castillo. Era un 1 seguido de millones de ceros. Y sí, ya ves, en 1980 ya nos explicaba lo que era Google. Por eso decía Isaac Asimov de Carl Sagan que tenía el toque de Midas en su acepción más sublime, que hacía inteligible todo cuanto tocaba. Carl Sagan, una mente prodigiosa, hablaba del Gobble, el Gobbleplex, una serie de cosas que no entendías, pero que te quedabas pensando en ellas y luego investigabas para saber qué eran. Un sembrador de conciencias, nuestro homenaje, pues hace 15 años. Hace 15 años nos dejó el maestro que, entre otras muchas cosas, cambió la vida de nuestro compañero Santiago Camacho y la de tantas y tantas personas. El túnel del tiempo de vez en cuando es homenaje. ¿Cuántas personas ahora irán a YouTube, a Internet, a buscar, a encontrarse con este hombre de la chaqueta de pana en la nave interestelar? Si es posible, que sea con la versión de la voz de José María del Río. Hemos despertado muchos recuerdos. Y no olvidemos que Carl Sagan también nos dejó más cosas. Por ejemplo, él escribió una novela en 1985, Contact, que después, una década más tarde, llegó al cine con Jodie Foster. Película, sí. Exacto, él la produjo, y a mí me maravilló siempre de esa novela cómo se quitó el ropaje de escéptico, porque él siempre, en fin, mantuvo una postura incluso en sus últimos días muy beligerante hacia los temas que nosotros abordamos en Milenio 3, pues en esa novela se quitó el ropaje de escéptico, se permitió soñar qué pasaría si nos encontráramos con una civilización extraterrestre que nos devolviera imágenes que nosotros hemos enviado al espacio y las transformara en un mensaje, y cómo nos dirigiríamos a esos vecinos cósmicos. Eso era lo que hacía grande a Carl Sagan, que en lo concreto podía ser escéptico, pero en lo abstracto, en el pensamiento gigante, en el grande, se permitía creer. Nuestro homenaje, túnel del tiempo, Carl
Sagan y muchos recuerdos flotando en el ambiente del cosmos. Diego Marañón, gracias por el trabajo, hasta la próxima. Un placer como siempre, Iker, chao. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y parece que en las tenebrosas o maravillosas orillas del océano cósmico hemos dejado muchos amigos, porque el recuerdo, esto es lo bonito de esta sección, ha surgido, el recuerdo ha surgido, y demuestra esto que mientras uno esté en el recuerdo, jamás muere. Porque Sagan parece revivir, ¿eh? Pues parece que sí, que revive la mente de nuestros oyentes. Miguel desde Alicante nos decía, si queremos hacer una tarta de manzana desde la nada, antes tenemos que crear el universo. Quizás sea la mejor frase de Cosmos. Mira, también se acordaba del capítulo de la tarta. Buenas madrugadas, sería maravilloso que hubiera más personas como Sagan, capaz de hacernos ver nuestra inmensa pequeñez y poder albergar, y ahí se nos ha cortado el mensaje. Alberto nos decía, yo la vi en el instituto, en astronomía, muy buena, genial. La vida de Carl Sagan también para estudiar y comentar, seguro que tenía muchas cosas que contar. Javi decía hace 30 años y no pierde vigencia lo que explica Carl Sagan. Inolvidable con la voz de José María del Río. Hace poco pude coleccionar la serie con un periódico. Saludos a todo el equipo milenario. Manuel dice, es maravilloso que recuerden Cosmos. Magnífica serie, un recuerdo y un homenaje que se agradece. Saludos milenarios. Todos estos datos sobre la serie Cosmos están muy bien, pero la edición en DVD nos dice tiene cambiada la voz. Y es... Nos lo comentaba Germán desde no Las es Palmas. Cosmos, yo lo siento, pero no es Cosmos. Javier Almenaz decía, yo tenía 13 años y me quedaba embobado viéndolo con ese fondo cósmico detrás. José Granado, escuchar de nuevo la voz de Carl Sagan me pone la piel de gallina. Yo era un adolescente cuando emitieron la serie y la veía con fascinación, escuchando las palabras mágicas de aquel hombre. Dani dice que él tenía 19 años y Carl Sagan ha sido uno de sus referentes. Desde que mi padre me mostró esta serie se despertó en mí la conciencia y la idea de lo que somos en verdad. Muchas gracias por hacerme recordarla. ¿Y qué tendrá también la radio? ¿Qué pasa? Volver a poner una voz y que surgen tantos amigos, ese recuerdo, esa veneración, ese agradecimiento. Y da igual, porque luego hay gente que se queda, imagino, en el detalle, que si se hagan pensar una cosa. Ante una grandeza de este tipo, pues uno ve a los iconos de la tele. ¿Qué tenían para sembrar esa cantidad de elementos positivos, sobre todo, en tantas personas, ¿no? Y se ve que Sagan, ¿cómo va a estar muerto hace 15 años? Si tanta gente lo recuerda y tanta gente se emociona solo con escuchar la voz de quien ponía su voz en España. Algo pasa, es como si las grandes obras audiovisuales dejaran algo. Oye, yo creo, ojalá, aspiramos a eso, en un futuro cuando ya no estemos nosotros, que alguien hable de nosotros en otros túneles del tiempo y muchos amigos escriban, ¿no? Diciendo, yo me acuerdo de aquella misión. Y este será el corte de audio que pondrán en esa emisión dentro de 30 años. Yo creo que Sagan lo hacía con tanto entusiasmo, con tanta fe, con tanta vehemencia, como procuramos hacerlo aquí, mejor a veces, peor otras, pero con mucho entusiasmo, porque igual en nosotros radica, por lo menos en el subconsciente, de que hay algo de esa misión que hablaba Javier Sierra, algo por lo menos de utilizar los medios no para el lado oscuro, ¿no?, sino para motivar emociones. Y emociones vienen con la sección de nuestro compañero Santiago Camacho. Sonarán los acordes de la conspiración, Noel Calero, compañero, porque vamos a hablar de guerra. Esto es así, estamos viviéndolo ahora mismo. Guerra. Y detrás de la guerra, amigo Santi, mucha conspiración. Todo el mundo creemos que el mundo está dirigido por el dinero. No. Se puede vivir sin dinero, se puede vivir sin religión, o con muy poco dinero, se puede vivir sin religión, se puede vivir sin política, pero no se puede vivir sin energía. Las empresas que gobiernan hoy en día el mundo son las que controlan la energía. Pues eso es lo que nos decía Alberto Vázquez Figueroa, otro maestro, otro gran maestro,
cuya última novela, El mar en llamas, pues gira precisamente alrededor de los secretos de la industria petrolífera. Y es que efectivamente, desde que comenzó la intervención de la coalición en Libia, ha vuelto a surgir en los foros conspiranoicos y no tan conspiranoicos, simplemente en el de los ciudadanos suspicaces, la sospecha de que el petróleo vuelve a estar otra vez detrás de una contienda. Y es que el petróleo, que es un bien fundamental, efectivamente no se puede vivir sin energía, nos decía Alberto Vázquez Figueroa, tiene la inquietante característica de ser finito, y su fin puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Hay una teoría, la teoría del peak oil, del pico de producción del petróleo, o el pico de Hoover, como lo llaman los expertos, que dice que la capacidad máxima de producción que tiene el planeta ya se ha alcanzado, y que a partir de aquí todo irá en declive, rápido además, y cada vez será más escaso y más caro, aunque hay, como Alberto Vázquez Figueroa, quien duda de que esto sea así. Yo recuerdo que en el año 75, cuando vino la primera gran crisis del 76, cuando vino la primera gran crisis del petróleo, lo que entonces llamaban los sabios del Club de Roma dijeron muy seriamente que en el 2004 todo el petróleo del mundo se habría acabado. Yo entonces escribí un libro que se llama, una novela que se llama Marea Negra, muy antigua, pero todavía se puede encontrar en algún sitio, donde dije que eso era una estupidez, que petróleo habría hasta el fin de los siglos y que todo se debía a una maniobra para encarecerlo. Me dijeron que bueno, que yo estaba loco, que qué barbaridad, que tal. Que yo sepa, el 2004 ha quedado atrás ya hace 7 años. Cada día consumíamos y consumimos más petróleo. El petróleo no se ha acabado. O sea que los del Club de Roma quedaron ricos. Pues sí, los del Club de Roma parece ser que quedaron en bastante mal lugar. Y es que la presunta escasez abriría la puerta a terrenos de explotación ahora vedados, como el petróleo de la Antártida, o incluso a la apertura de nuevas líneas de negocio, como los biocombustibles, que harían que esas compañías que ahora controlan toda la energía también controlasen los mercados de los alimentos, provocando especulación, hambrunas, ingeniería genética, intereses ocultos de todo tipo. Forma parte del ideario popular que la industria petrolífera conspira para eliminar energías alternativas, al lado de los famosos motores de agua, de la energía de punto cero, de la fusión fría, aunque la industria del petróleo abarca mucho más de lo que pensamos. Las empresas petrolíferas tienen intereses en casi todo lo que se refiere a energía, no solo en petróleo. Tienen en carbón, tienen en las nucleares, porque esas empresas están controladas o grandes partes de las acciones están compradas con los grandes fondos de inversión o los grandes inversores del mundo. Entonces, a veces ellos mismos se encuentran con problemas. Si compran por allí, se les sale más, se les fastidia el negocio por otro lado. Así pues, ya nos hemos hecho una idea de más o menos qué es el negocio del que estamos tratando. Ahora vamos a unirlo con la otra parte de la ecuación, la guerra. Desde tiempos muy remotos, cuando digo de remotos puede ser la Segunda Guerra Mundial, el petróleo y la guerra han estado firmemente unidos. Hay quien dice que el ataque japonés a Pearl Harbor jamás se hubiera producido de no ser precisamente por un embargo de petróleo norteamericano a Japón que le puso en una situación insostenible y que le obligó, básicamente, a atacar a los Estados Unidos. Esa sería posiblemente la primera gran guerra, la guerra del Pacífico, en la que el petróleo tuvo un importante papel. Pero luego vinieron las guerras propiamente dichas, y como ninguna otra, la primera guerra del Golfo. Y ahí hay una historia apasionante. La historia de la embajadora April Glaspie, que fue desvelada por el New York Times el 23 de noviembre de 1990, y en ese reportaje había la descripción de una interesante conversación entre la embajadora norteamericana y el propio Saddam Hussein. Saddam informaba a la embajada norteamericana del movimiento de tropas que estaba haciendo hacia la frontera con Kuwait.
y básicamente preguntaba, bueno, si aquí pasa algo, los Estados Unidos, ¿qué harían? Y leo textualmente lo que ponía The New York Times, insisto, 23 de septiembre de 1990, que contestaba la embajadora. No tenemos ninguna opinión sobre los conflictos entre árabes, como su disputa fronteriza con Kuwait. Yo estaba en la embajada estadounidense en Kuwait durante finales de los 60 y la instrucción que teníamos en ese momento era de no expresar ninguna opinión sobre este tema y sobre cuestiones como esta, que no están asociadas para nada con los Estados Unidos. Muchos observadores ven que, y evidentemente así lo entendió el propio Saddam Hussein, que los Estados Unidos le estaban dando luz verde para invadir Kuwait. Y los más suspicaces precisamente opinan que precisamente lo hicieron para justificar una intervención que llevara tropas norteamericanas, sobre todo no tanto a Irak como a Arabia Saudí, que es donde los norteamericanos tienen sus mayores intereses petrolíferos. Pero claro, ha habido otra guerra del Golfo, y si esta fue célebre fue por el tremendo caso de las armas de destrucción masiva. Pensemos que hay un caso que todavía no está solventado, que es el de la muerte del científico y experto en armamento David Kelly en Reino Unido. La única persona en aquel país, en un momento en que todo el mundo apostaba por esa versión y por esos informes que hablaban de armas de destrucción masiva, que se empeñaba en sostener que eran falsos, imposibles y absolutamente carentes de fundamento. Pues David Kelly murió en un extraño suicidio que muchos piensan que no fue tal, y ese caso todavía está pendiente de resolución. Y terminando el rápido repaso, llegamos a nuestros días y nos encontramos con esta serie de revueltas populares que está habiendo en diversos lugares del mundo árabe, y que muchos están asociando también a este tipo de manipulaciones. Y es que hace unos 10 días, Anonymous, la red de la que hablábamos hace unos programas, ha desvelado y colocado en sus sitios web la existencia de un proyecto del ejército norteamericano llamado Proyecto Metal Gear. El Proyecto Metal Gear sería una serie de redes informáticas, de programas muy sofisticados y de elementos para suplantar, analizar y modificar los perfiles de redes sociales. Básicamente lo que harían sería crear cientos de perfiles falsos que primero recabarían información, serían mantenidos artificialmente por el robot, que a su vez adquiriría diferentes personalidades y iría insertando estados de opinión para provocar revueltas o estados de opinión que se quisieran en determinados países, a la parte de recabar la información de cómo son, de todo básicamente lo que se comparte en esas redes. Hay quien precisamente está viendo que ese dominio tendría como justificación el llegar precisamente a Libia, eso sí, pasando antes por Egipto y por el control del canal de Suez. Y el último capítulo es el que se está escribiendo, Libia. Hay intereses obviamente europeos, buena parte del petróleo de la Unión Europea procede precisamente de Libia, pero digamos que los analistas más suspicaces no estarían tanto centrados en el petróleo como justificación para este reciente interés por derrocar a Gaddafi, reciente porque los mismos países que muchas veces han estado ahora mismo intentando derrocarle han sido fieles aliados en otras circunstancias, sino porque Gaddafi se habría convertido con el paso de los años en la fuerza económica y en uno de los poderes más enormes de toda África, un continente que básicamente está por explotar, no solamente a nivel petrolífero, sino a otros tipos de niveles, y en el que Gaddafi había invertido cantidades ingentes de dinero, por ejemplo, en cosas tan variopintas como desde hacer escuelas y crearse buena prensa en países muy deprimidos, como patrocinar buena parte de los de los mundiales de Sudáfrica. Es decir, se había convertido en una potencia
decía, de influencia tal en África que lo habría convertido en un peligro, porque lo veían, de hecho en muchos países se le llama el padre de África, lo verían casi como una especie de, salvando las diferencias, de potencial Hitler africano, y que habría llegado el momento de pararle los pies. La historia se sigue escribiendo. Pues acabamos estos últimos minutos, Iker, con los resultados de la encuesta que ha quedado. ¿Qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios? Pues la gente cree que Estados Unidos, 64,2% frente a 35,8%. Claro, escuchando a Santiago Camacho. Y lo que hace el marketing también, que el cine hace mucho. Pero yo creo que ninguna de las dos. Es que nadie habla de China. China, la tercera en discordia. Una última noticia que nos viene de Japón y el titular es: los milagros también llegan a los perros en Japón. Bueno, después de 21 días se ha encontrado a este perro, ahí está, rescatado. Qué fuerte. Cerca del puerto de Kesenuma. Estaba encima del techo de una casa, se ve que ha ido comiendo pues restos de lo que se ha ido encontrando a 2 kilómetros del puerto más cercano, de lo que quedaba del puerto más cercano. Un helicóptero baja para rescatarlo, pero se asusta con el ruido, empieza a saltar de techo en techo de las casas y al final tienen que ir a rescatarlo en un barco. Pero ahora está bien, lleva una placa de identificación, pero esa placa está sin nada, no tiene nombre, no tiene dirección. Ahora, bueno, está esperando que adopten a este perro milagroso. Milagro canino en mitad del desastre. Y vamos con los ganadores de ese libro, que además, Javier, se lo vas a firmar, ¿verdad? Claro, cómo no. ¿Cuántos cumplía Sor María Jesús de Ágreda? 409 años hubiera cumplido hoy. Ahí es nada. 409 y seguimos hablando de ella, pero es que yo digo lo mismo, es que como que tiene 409 años porque sigue perfectamente viva en el recuerdo. Desde luego que sí. Y en la presencia de esta novela, por ejemplo. Pues un libro es para Antonio de Madrid, dice: lo más cruel de todo es la gran cantidad de información y conocimiento que quizá jamás podremos entender. Quizá por eso nos lo ocultan. Y habla de todos los gobiernos en general. Félix nos decía: me acuerdo cuando mi padre me regaló la colección de Cosmos, no pude ni dormir, me quedé pegado al televisor toda la noche, hipnotizado por lo que contaba aquel hombre. Ahora Cal y mi padre compartirán los secretos de las estrellas. Y el último es para Manuel de Talavera: buenas noches, aunque pequeño, me acuerdo viendo Cosmos y creo que mi interés por el misterio se inició en gran parte aquí. Un saludo. Y qué importante, lo decimos, creo que es el gran mensaje positivo de esta noche, el ejemplo Carl Sagan, que además tenía al final lo decía Javier, criticaba el fenómeno ovni, sí que creyó siempre en la vida extraterrestre, pero por encima de esas pequeñeces está la labor de los grandes hombres, ¿no? Y hemos aprendido que los sembradores de vocaciones son fundamentales. Además yo pienso, creo, humildemente, no soy nadie para decirlo, en un mundo que estamos viendo donde la vocación no es norma común, qué bueno que haya personas, programas, músicas, libros que inspiren esa vocación. Que alguien haga, ¿verdad, compañeros?, las cosas por vocación, por entusiasmo, porque quiere hacerlas, superando todas las dificultades, no por reconocimiento, no por dinero, no por estar mejor instalado en un puesto, porque la vocación es algo que arrastra todo eso y que te lleva a mundos realmente misteriosos. Javier Sierra, en una de las entrevistas que le han hecho por toda la gira del Ángel Perdido, que sigue, que sigue y sigue y sigue. Te vas a Cataluña, ¿no? Me voy a Cataluña esta semana. Te vas a Cataluña. Así que todos los amigos catalanes que no pueden a veces disfrutar de Milenio 3, es una pena, cosas de la cuota de lengua y todo esto, pero pueden seguirlo por la onda media. Dijiste una frase que me encanta. Dice: en periodismo, quien hace o trabaja por dinero está muerto. Y estoy absolutamente convencido de ello, amigo. La vocación, el entusiasmo, la fuerza,
el anhelo tiene que estar siempre por encima. Tú tienes que decidir si quieres vivir, y vivir significa dedicarte a las cosas en las que crees con entusiasmo, o si simplemente quieres transitar por esta vida, que son dos cosas distintas. Pues ahí está un ejemplo, Javi, mucho éxito en la gira. Muchísimas gracias, y déjame cerrar con una frase de Carl Sagan, que Venga. creo que le viene muy que ni pintado a este momento. Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Santi, mañana te veo en Cuarto Milenio, amigo. Pues sí, señor, mañana nos vemos. Un abrazote. Un abrazo, mucha suerte con tu libro, Santi. A ver si la tenemos. Seguro que sí, mañana nos vemos. Titanic, una vez más. Los fantasmas del Titanic. Pero un tema alucinante de última hora. Ahora todas las noticias, que hay muchas noticias, minuto a minuto. Sed felices.